Esos eran los que estaban en aquel lugar, esos eran los que tenían una congregación, esos eran los que pastoreaban en tal lugar. La gente se reía, la gente con mucho cinismo a veces hasta nos preguntaba cómo están, pero no lo hacen porque quieren saber de ti, lo hacen porque se quieren burlar de tu tragedia, de tu dolor y de tu tristeza. Entonces, en aquella circunstancia, hermanos, totalmente en ruinas, alquilamos un lugar. Y alquilamos un lugar porque había unas 9 personas que era lo último que quedaba de aquella iglesia, lo último que quedaba. Y entonces un día me reúno con ellos y les digo, hermanos, ya yo no quiero ser pastor de ustedes. Yo estoy cansado de estas cosas, de organizar reuniones, de batallar con los músicos, de pelear con los músicos, de pelear con la gente, de qué sé yo, que el tesorero, que si hay plata, que no hay plata, que estamos endeudados, que hay que pagar. Me cansé de todo eso, yo quiero quedarme en mi casa, pastorear mi esposa y mis 3 hijos, que es la cuenta que Dios me va a pedir cuando yo llegue delante de Él. Entonces yo decía, ese era mi plan, pero Dios siempre tiene un plan mejor. Amén. Usted haga planes, pero Dios tiene planes mejores. Amén. Usted haga todos los planes que usted quiera, pero el día que Dios le traiga su plan y le diga, bueno, yo vi tu plan, está más o menos, tiene algo de cordura, tiene algo de bueno, pero no sirve. Aquí está el mío. Abrace el de Dios, porque el de Dios siempre será mejor. Entonces, cuando estábamos en esta situación, estos 9 hermanos, yo les digo, yo ya no quiero ser pastor de ustedes, búsquense una congregación donde ir, cualquiera. Yo conozco a todos los pastores, y les piden una carta de recomendación, yo les puedo hacer una carta para que ustedes lleven su carta y hablen. Si quieren, yo voy a hablar con los pastores para hablar bien de ustedes, porque los conocía. Y entonces estos hermanos 9 dijeron, usted se volvió loco. Aleluya. Qué bueno es tener gente en la iglesia que no solamente son uno más que viene a la reunión, sino alguien que es un hijo de la casa. Qué bueno es tener hijos espirituales que pueden entender tu corazón, tu condición, y que oran por ti para que Dios te guarde y te bendiga. Así que, estando en esa situación, le digo a estos hermanos, búsquense otra iglesia, busquen otro pastor. Se pararon al frente de mí y me dijeron, usted está loco, usted es nuestro pastor y usted nos va a pastorear, quiera o no. Y yo les decía, yo no soy pastor de ustedes, búsquense otro pastor. Yo no quiero ser pastor, usted es nuestro pastor, no quiero ser pastor, decía. Y tenía una hermana ahí, una negra así, bien robusta ella, con unos brazotes así enormes, y se me paró enfrente así y me dijo, yo no sé qué le pasa a usted está como loco, pero usted es mi pastor y usted me va a pastorear a mí, quiera o no. Y me ponía el dedo aquí y yo dije, como que esta mujer me meta una mano, me pone a dormir por 3 días. Dice, usted es mi pastor y usted me va a pastorear. Y como yo los veía tan convencidos, yo llegué a un acuerdo con ellos, con estas personas. Estoy hablando del año 2000, hace 23 años. Entonces yo llegué a un acuerdo con ellos y les digo, está bien, hermano, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a reunir para orar y que el Señor nos hable. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla y habla claramente. Lo que pasa es que muchas veces Dios nos habla tan claro, que nos habla, que nos hacemos los locos, nos hacemos los indiferentes, porque lo que nos está diciendo no es lo que queremos oír. Y hay que entender que muchas veces cuando Dios nos habla, no nos va a decir lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Porque Dios no te da lo que tú quieres, te da lo que tú necesitas. ¿Aló? Amén. Dígale al que está a su lado, Dios te va a dar lo que tú necesitas, aunque no lo quieras. Ay, ay, ay. Aleluya. Entonces, bueno, me dijo el pastor que tenía todo el tiempo. Y el que vino de más lejos es este que es mexicano y no se puede ir. Así que todos están presos aquí hoy. Hermano, mire, entonces yo le digo a estos hermanos, le digo, vamos a hacer algo, vamos a reunirnos a orar y que Dios nos hable. Eso sí, que Dios nos hable claramente.
No vayan a estar inventando historias, porque como yo he crecido en la iglesia evangélica, yo conozco que la gente en la iglesia a veces inventa historias. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo conocí gente que le decía al otro: mira, el Señor me ha mostrado que tú eres mi esposa. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo te dio Dios eso? Sí, mira, yo le acabo de preguntar al Señor que si me voy a casar contigo, y me mostró esa nube y ahí dice que sí. ¿En serio? Entonces, ¿cómo así que sí? Ahí no dice ningún sí. Sí, mira, si tú volteas la cabeza así, ahí vas a ver una S clarita. Esas cosas de la gente manipulando a veces a Dios, poniéndole palabras a Dios en la boca que Dios nunca dijo, es muy peligroso. Entonces, llego a un acuerdo con ellos y le digo: vamos a orar un mes y que Dios nos hable en un mes. Si Dios nos va a hablar, que nos hable claramente. No vayan a estar saliendo con eso de que: apóstol, yo me quedé durmiendo anoche y tuve un sueño, y en el sueño Dios me dijo que sí. ¿Cómo te dijo que sí? Bueno, yo fui a comprar una harina pan, y bueno, la harina pan empieza con P, y P es posible que usted... Esos son inventos locos de la gente, inventos locos de la gente. Un día me llegó un hermano y me dice: pastor, tuve un sueño en estos días y se lo quiero contar para que usted me diga qué es. A ver, cuénteme. Soñé que iba por la avenida Manaure, es la avenida central en Coro. Soñé que iba por la avenida Manaure y una gorda, muy gorda, me iba siguiendo. Yo corría y corría y la gorda corría más duro que yo y me alcanzó. ¿Qué será eso? Y dice: creo que te acostaste sin comer. La locura de la gente a veces, ¿verdad? Se le llegó a un acuerdo con estos hermanos y le digo: vamos a orar y que Dios nos hable, y si nos va a hablar, que nos hable claramente. Un mes. Se terminó el mes y Dios no nos habló, cada quien se va para su casa. Y un pastor, un amigo mío de la ciudad, se enteró que íbamos a tener esta reunión y llegó a mi casa muy feliz. Él estaba muy feliz, me felicitaba, me decía: te felicito, qué bueno que van a empezar de nuevo, qué bueno que se van a reunir, maravilloso, te felicito. Él estaba muy feliz y yo estaba muy confundido. Yo decía: el que debería estar feliz soy yo, y él está más feliz que yo. Y él decía: qué bueno, ya sé que vas a tener una reunión. Alquilamos el salón, un salón de fiestas en el Hotel Intercaribe, y vamos a hacer una reunión ahí, la primera reunión para orar. Y este hombre llega a mi casa y me dice: yo te felicito porque ya me enteré que vas a reunirte, vas a empezar de nuevo. Y entonces yo le digo a él: no, pues no vamos a tener ninguna reunión, vamos a orar para que el Señor nos guíe en qué debemos hacer. Y dice: mira, yo tengo unos hermanos gringos que están ahí en la iglesia que predican precioso, llévate uno de esos gringos para que predique en esa reunión tuya. Y yo le digo: no tenemos ninguna reunión, solamente vamos a orar para que Dios nos hable. Y él insistió tanto, llévate uno de esos gringos, y me dice: la esposa del pastor es una tremenda predicadora con una unción tremenda, llévate la esposa del pastor para que te predique en esa reunión. Y yo le decía que no, él que sí, yo que no, él que sí, hasta que llegó un momento en que dije: si no va alguien a predicar, me va a tocar predicar. Y yo no tenía nada que predicar. Entonces yo dije: ok, listo, mándala, pastor. Así que llegamos el domingo, eran 9 personas y de las 9 faltó una el primer domingo. Cuando tienes esta expectativa de la gente, pero te quedan mal. Y llegaron. Este pastor envió a la pastora y llegó con 3 muchachos más. Ellos llegaron y se sentaron en las 4 primeras sillas. Yo estaba sentado al lado de la pastora. Yo la miro, la saludo: buenos días. Ella se me queda mirando, dijo algo que yo no entendí, y entonces un hermano que estaba ahí se me acerca y me dice: ¿quiénes son ellos? Y le digo: pues ella va a predicar hoy. ¿Y hablan español? Le digo: no sé. Y le pregunto, me dice: si quieres preguntarle.
Él se acerca y le pregunta a la pastora, y la pastora le dice, no, ninguno de nosotros habla español y ninguno de nosotros hablaba inglés. Iba a estar muy bonito el culto, hablando en lenguas. Hablando en lenguas. Así que yo estoy en esta situación. ¿En serio? ¿Cómo así? Yo digo, más loco es aquel que manda 4 gringos para acá sin un intérprete, sin un traductor. Y yo conocía al loco aquel. Yo dije, sí, es muy típico de él. Así que este que está ahí me dice, pero si quieres yo le puedo traducir. ¿Te atreves a traducir? Sí, claro. Así que, con todo el riesgo, peor es nada. Le digo, pues traduce tú. Y hermanos, miren, óigame bien. Cuando llegó la hora de presentar a esta pastora, ella pasó ahí al frente y no se me olvidan las palabras de ella. Ella dijo, yo no sé quiénes son ustedes, yo no sé de dónde vienen ustedes, yo no sé por dónde han pasado ustedes, yo no sé cómo los miran aquí en la ciudad, pero hace un año, cuando a mí me dijeron en Estados Unidos que yo venía a un viaje misionero aquí a Venezuela, Dios me dio una palabra para predicarla aquí en Venezuela. Yo tengo 17 días aquí en Venezuela y yo no he podido predicar esa palabra. Yo estoy segura que esa palabra es para ustedes. Entonces ella comenzó a contar esta historia. Dice, mi esposo es constructor de casas en los Estados Unidos. Mi esposo ha construido muchas casas y nosotros teníamos 3 casas. Y un día el Señor le habló a mi esposo y le dijo, quiero que vayas al ministerio pastoral, quiero que seas pastor. Y mi esposo le dijo al Señor, yo no quiero ser pastor. Eso de ser pastor no es para mí, eso es mucho problema, eso es muchos dolores de cabeza. Sí, ¿verdad? Dicen los pastores. Eso es mucho dolor de cabeza, eso, no, yo no quiero ser pastor. Y este hombre dice, yo prefiero seguir construyendo casas y colaborar con mis diezmos y mis ofrendas y que otro sea el que haga el trabajo de pastor. Entonces, dice esta mujer, dice, mi esposo le dijo al Señor que no. Y en un momento vino un torbellino, ustedes saben de estas cosas, son muy comunes en los Estados Unidos. Vino un tornado y arrancó una de nuestras casas. Un tornado vino al lugar donde teníamos una de nuestras 3 casas y la arrancó de raíz. La casa se volvió trizas en el aire, desapareció la casa en el aire. Fue la única casa afectada en el lugar. Solo quedó la marca en el piso donde estaba la casa. Y mi esposo dijo, mi amor, perdimos una casa, pero no importa, yo soy constructor de casas, yo puedo hacer otra. Pero el Señor seguía insistiéndole a mi esposo, quiero que vayas al ministerio pastoral. Entra al ministerio pastoral. Y mi esposo le decía, yo no quiero ser pastor. Eso es mucho problema, no quiero ser pastor. Pasaron unos días y una de nuestras 2 casas que quedaban se incendió. Y se volvió cenizas, completamente cenizas. Solo quedó la marca en el piso donde estaba la segunda casa, se había incendiado completamente. Entonces mi esposo le dijo al Señor, está bien, Señor, yo voy a ser pastor. Porque Dios tiene sus maneras de hacerse entender. ¿Aló? Cuando Dios quiere que tú lo escuches, Dios se va a hacer entender. Y no hay manera que tú puedas evitar que Dios se haga entender en tu vida. Entonces esta mujer estaba contando esta historia y había uno ahí sentado que había dicho, yo no quiero ser pastor. Casi como cuando vienes a la iglesia y el pastor predica algo que tú dices, no, es la vida mía que está diciendo ese hombre ahí. Mire, yo en coro, en la iglesia, tenemos cualquier cantidad de historias que dicen, el día que yo vine aquí, usted estaba predicando tal cosa y cuando usted empezó a predicar, todo lo que usted dijo era mi vida. Entonces yo le digo a la gente, le digo esto, cuando vas a la iglesia y el pastor habla algo
que toca tu vida y relata tu vida como una radiografía, como una tomografía, tú tienes dos opciones: o acusas a tu marido de ser el chismoso que le contó tu vida al pastor, o le dices a tu mujer: chismosa, le contaste todo al pastor, o dices: Dios me está hablando, y te humillas delante de Dios. Amén. Entonces hemos tenido mucha gente que salió enojadísimos de la iglesia, enojados. Acusaron a la esposa de chismosa, a los hijos: ustedes cuenteros, le contaron al pastor todo lo que estamos viviendo, que no sé qué, chismoso, lengua larga, y salen enojados por ahí tirando sapos y culebras. Pero regresan a los días diciendo: era Dios que me estaba hablando, Dios me habló, aquí estoy, fue Dios el que me habló. Entonces siempre le digo a la gente: si Dios te está hablando, tú tienes dos opciones: acusas al vecino de ser chismoso, dices: verdaderamente Dios me conoce y Dios me está hablando, y te humillas ante Dios y recibes lo que Él te está diciendo. Así que cuando esta mujer estaba hablando, diciendo que su marido Dios lo había estado tratando para que entrara al ministerio pastoral, y él había dicho que no, y Dios lo había sacudido tremendamente hasta que dijo: está bien, Señor, Dios me estaba hablando a mí directamente. Pero eso no termina ahí la historia. Esta mujer dice: hace un año, cuando me dijeron que yo venía a un viaje misionero a Venezuela, Dios me dio una palabra para que yo predicara aquí en Venezuela. Tengo 17 días aquí y no he podido predicar esa palabra. Esa palabra es para ustedes. Y dice: abran sus Biblias en el libro de Josué. Y esta mujer comienza a hablar de Rahab la ramera. Y dice: Rahab era una mujer que había sido, los hombres de la ciudad se habían aprovechado de ella. Las mujeres la veían, unas la miraban con rabia, unas la miraban con resentimiento, otras se burlaban de ella. Los hombres de la ciudad, al verla pasar, entre risas cínicas, entre risas burlonas y socarronas, hablaban de sus aventuras con esta mujer. No tenía buena reputación, no tenía un buen nombre, no tenía una buena fama, pero Rahab le creyó a Dios, se salvó ella y salvó su familia. Si ustedes le creen a Dios, dice: yo no sé de dónde vienen ustedes. Tal vez ustedes son como Rahab, que han sido atropellados por la gente, han sido burlados por la gente, aprovechados por otros. Tal vez la gente, cuando los ve pasar, se ríe de ustedes y dice: ahí van los fracasados, ahí van los frustrados, ahí van los perdedores. Tal vez la gente, cuando los ve pasar ustedes, se ríe entre risas socarronas y cinismo y dice: ahí van los que dicen que son, pero nada son. Pero si ustedes le creen a Dios, se salvarán ustedes y salvarán su familia. Hermano, esta mujer habló 45 minutos y cuando ella terminó de hablar, ella cerró su Biblia y dijo: y esta es la palabra que Dios me dio para ustedes hace un año. ¿Sabes cuál es la cosa que más me sorprende? Lo que me sorprende no es que Dios nos hable, porque yo sé que Dios nos habla. Lo que me sorprende no es la claridad con la que Dios nos habla, porque Dios, cuando habla, siempre habla claro. Lo que me sorprende es que esa palabra, esta mujer dijo que Dios se la había dado un año antes. Cuando Dios ve tu futuro, Dios prepara algo para ti hoy. Dios no espera que llegue una necesidad a tu vida para salir corriendo a atenderte. Es más, la necesidad de hoy Dios la suplió ayer. La necesidad de mañana Dios la ha suplido. Y ¿sabes? Lo que me sorprende es que nosotros estábamos viviendo una situación, pero hacía un año atrás que Dios había dado una palabra para darnos una respuesta. Y tal vez usted tiene una necesidad hoy, pero Dios dio una palabra para usted hace un mes, hace un año, hace 10 años, hace 20 años. Dios declaró una palabra para usted el día de hoy. Eso me sorprende de Dios, porque Dios no espera que la necesidad toque tu puerta. Él prepara algo para ti antes de que la necesidad llegue a tu vida. Antes de que la adversidad llegue a tu vida, Dios ya ha preparado algo para ti.
Cuando terminó aquella mujer de predicar, ella cerró su Biblia y dijo: esta es la palabra que Dios me dio. Cerró su Biblia y se sentó. Todos estábamos llorando. Y cuando yo tomé el lugar, yo pasé ahí al frente y dije: hermano, el Señor nos ha hablado. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. Óigame bien lo que le voy a decir. Éramos tan pobres. El lugar costaba 12.800 bolívares cada reunión. 12.800 bolívares. Éramos tan pobres que cuando la hermana que recogió la ofrenda le pregunto: mira, hay que pagar el lugar. Le digo: ¿cuánto dinero tienes? Me dice: 7.300. Y digo: espera, llama a los hermanos. Hermanos, no se vayan. Venga, necesitamos darle una buena noticia. ¿Sabes eso? Y dice: hermano, necesitamos recoger otra ofrenda porque hay que pagar el lugar. Y falta dinero. Entonces allá sacó 1.000 bolívares, el otro 2.000. Completamos 12.800 bolívares. Éramos tan pobres que no tuvimos ni siquiera para darle un café a esta pastora. Éramos muy pobres. Lo más sorprendente, esta mujer sacó de su cartera una tarjeta y me dijo: esta es mi tarjeta. En ese tiempo todavía no estaban muy de moda los correos electrónicos, los WhatsApp. Me dice: ahí está mi número de teléfono, mi dirección. Esta mujer se llama Debbie Newcomer, es pastora en el estado de Washington. Ahí estaba su número de teléfono. Por 23 años he tratado de contactarla para darle las gracias y decirle: la semilla que usted sembró aquí en Venezuela ha dado fruto y no la he encontrado. Y la buscó en internet, por supuesto. Cuando Dios quiere bendecirte, nadie lo puede impedir. Y Dios traerá a alguien de otra nación si es necesario. Dios traerá a alguien que hable otra lengua, incluso para hablarte, porque Dios te ama profundamente y no quiere que te quedes en el pozo de la depresión, de la tristeza, del fracaso, de la derrota. Dios quiere sacarte de ese lugar. 5 años después, hermano, cuando terminó esa reunión, esta mujer, la que me decía: usted va a ser mi pastor, que me ponía el dedo aquí: usted está loco, usted es mi pastor, usted me va a pastorear a mí, quiera o no. Cuando terminó la reunión, todos estábamos llorando. Esta mujer vino y se me paró al frente y me dijo así, se paró así y me dijo: ajá, ¿y ahora qué va a decir? Le dije: nos vemos aquí el domingo. Han pasado 23 años. Esa palabra nos ha sostenido por 23 años. ¿Sabes? Éramos una gente que no teníamos buena reputación. Éramos una gente que no teníamos nada. Éramos tan pobres que, te lo acabo de decir, no teníamos para darle un café a la predicadora. Frustrados, cansados, decepcionados. Pero a lo insospechado, a lo menospreciado, a lo vil, miró Dios y lo tomó para mostrar en ellos su gloria. Si tú vienes a mí y me dices: he sido despreciada, he sido maltratada, he sido rechazada. El día que nací, mi padre no me quiso, mi madre quería abortarme. Te digo: bienvenida al reino de Dios, bienvenido al reino de Dios. Este es el lugar donde los rechazados, los maltratados, los atropellados, los abusados, los decepcionados encuentran esperanza
encuentran aliento y encuentran vida para seguir adelante. Bueno, empezamos 14 personas. Hoy en día han pasado 23 años. Les iba a decir, 5 años después, en el 2005, vino a predicar un hombre a la ciudad. Entonces el pastor me dice, mire, tengo este pastor, predicador, es de Puerto Rico. El domingo en la mañana lo tengo libre, si quiere llevarlo a tu congregación para que predique. Ya en el 2005 éramos probablemente unas 160 personas en la iglesia. Había crecido la iglesia y le pregunto a este pastor, le digo, ¿tú conoces a la pastora Debbie Newcomer? Y me dice, sí, claro, es una gran amiga mía. Su esposo es un gran amigo mío de hace muchos años. Le cuento esta historia y se quedó asombrado. Entonces le digo, ¿sabe qué? Yo quiero contactar a la pastora, quiero que ella se entere que la palabra que trajo dio fruto y mira todo el resultado que ha dado. Y este hombre me dice, esta misma semana tengo una reunión con ellos, yo me voy a reunir con ellos, le voy a dar su mensaje, le voy a contar de la iglesia. ¿Sabes qué pasó? No sé qué pasó. Este hombre tuvo un ataque de amnesia, se le olvidó, no le contó. Así que tampoco pude llegar a través de él con la pastora. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que el copero y el panadero se olvidaran de José si les había hablado de su destino y de su propósito? ¿Cómo se olvidaron? Porque muchas veces Dios hace que la gente te olvide para que pueda tratar contigo en la soledad en la que estás. Y yo sé que es bueno estar rodeado de gente, es extraordinario estar rodeado de gente, pero muchas veces Dios te quita toda la gente que está a tu lado, porque Dios quiere trabajar contigo en tu soledad. Y duele, claro que duele. Y nos gusta, no nos gusta. Pero es necesario. Es necesario. Hoy, Ciudad de las Águilas es una congregación que tenemos probablemente más de 1,200 personas. Tenemos 2 reuniones cada domingo. La primera empieza a las 7 de la mañana hasta las 9:30 y luego a las 10 de la mañana hasta las 1:30 la segunda reunión. Tenemos ahora 2 reuniones donde van más de 600 personas. No contamos la gente. Si usted me pregunta cuánta gente hay en Ciudad de las Águilas, no sé. No contamos la gente, las pesamos. Sí, ¿cómo así? Sí, porque no tiene sentido contar la gente. La gente hay que pesarla. Porque un pastor le dice al otro, yo tengo 100 ovejas. Y este le dice, yo tengo 10 nada más. Pero las tuyas están flacas, enfermas y tienen garrapata y viejo. Yo tengo 10, pero están gordas, hermosas, dan lana y leche. Así que probablemente vamos a poner un peso ahí en la puerta. Pues a la gente, pésese ahí. Ay, estoy más gordito. Pues gloria a Dios. Hermano, porque a veces contamos la gente, pero tú dices, tengo 100 personas, pero en realidad son 100 dolores de cabeza. Yo prefiero tener 10, pero 10 hijos que van conmigo hacia el mismo lugar. Las iglesias están llenas de gente. Las iglesias están llenas de gente que no son una respuesta, sino un problema. Y a veces nos llenamos la boca diciendo, tengo 500, tengo 1,000, tengo 5,000. Pero no contamos la gente, las pesamos. Porque un pastor que tiene 10 ovejas gordas y hermosas, su redil vale más que uno que tiene 100 ovejas flacas, enfermas y con piojos. Se han ido más de 700 personas de la iglesia. En 5 o 6 años
Más de 700 personas han emigrado. Hicimos una reunión hace un mes que llamamos la Convocatoria Mundial de las Águilas. Y teníamos 95 personas de 22 naciones. Hay gente en lugares increíbles que uno dice, ¿cómo llegó este coreano? ¿Cómo llegó a Islandia? Que uno dice, ¿dónde queda? Un día me llegó una hermana y me dice, no voy a Islandia. Y le digo, ¿dónde queda eso? Me dice, no sé. Oh, tú estás peor que yo cuando no quería ser pastor. Y tuve que buscar en Google para saber dónde quedaba Islandia. Tenemos gente que está en Islandia, en Suecia, en Alemania, en España, en Argentina, en Colombia, gente regada por todos lados, 700 personas, y aún así sigue llegando gente. Porque cuando la fuente de tu bendición es Dios, tus hojas no se caerán nunca. Tus ramas siempre estarán verdes y darán fruto a su tiempo. Y todo lo que hagas va a prosperar. Aleluya. Entonces, bueno, el Señor me dio 3 hijos. La mayor es psicólogo. El segundo es ingeniero en sistemas. Y la tercera está por terminar la carrera de ingeniería civil. Una cosa que le enseñé a mis hijos es estudia y prepárate. Porque yo crecí en esa época en la iglesia evangélica donde la gente le decía, ¿para qué estudiar si Cristo viene mañana? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué tener una casa si Cristo puede venir esta tarde? Y eso se le va a quedar al diablo. Yo crecí en esa iglesia donde la gente le decía, ¿para qué vas a ir a estudiar? Ve a predicar. Y mucha gente creció en ese evangelio y crecieron frustrados. Hoy tenemos gente en las iglesias con sus sueños hechos trizas, hechos ruinas, con sus sueños castrados, porque un pastor malentendió la escritura, un predicador malentendió la escritura y le truncó los sueños a muchos jóvenes. Yo crecí con gente que abandonó la universidad. Yo crecí con gente que abandonó una carrera que estaba a punto de terminar porque oyó un mensaje de vaya a predicarle a la gente porque Cristo puede venir esta tarde. Y la gente creció en la iglesia. En las iglesias la gente creció sin futuro, sin deseos de ser luz en medio de las tinieblas, sin deseos de ser sal en la tierra, porque todo el mundo anhelaba que Cristo viniera y se lo llevara para el cielo. Ese era el anhelo de la gente. Yo crecí en esa iglesia donde a la gente le hablaba más del diablo que de Cristo. Y cuando terminabas de oír la prédica, estabas paranoico. Te asomabas a la puerta de la iglesia y mirabas para todos lados porque tenías miedo de que el diablo te estuviera esperando en la esquina para darte unos pescozones. Porque el predicador había hablado del diablo superpoderoso, pero no te hablaba de que Cristo lo había vencido en la cruz del Calvario. Yo crecí en esa iglesia donde a la gente le enseñaron más del diablo que de Cristo. Por eso en la iglesia hay iglesias llenas de gente que sabe más de Satanás que de Cristo. Saben cómo es el diablo, de qué color es, cómo tiene el rabo, de qué tamaño es el tenedor que usan, qué desodorante usan y cuándo se bañan. Pero le preguntas algo de Cristo y no saben. Yo crecí en esa iglesia donde la gente sabe cuántos grados tiene el infierno, cuántos grados de temperatura, cuántas pailas hay en el infierno, pero le preguntas algo del cielo y no lo saben, porque le enseñaron más del infierno que del cielo, y le enseñaron más del diablo que de Cristo. Por eso hoy hay mucha gente en las iglesias que ignora el reino de Dios. No sé, hoy acabamos de celebrar una conferencia la semana pasada. Celebramos la tercera conferencia de la ICMA, que es la International Kingdom Medical Association, la Asociación Médica Internacional del Reino, porque Dios nos ha bendecido con una gracia particular. En Ciudad de las Águilas tenemos más de 30 médicos. Tenemos más de 30 médicos en la iglesia.
Y Dios ha ido cambiando la metamorfosis ocurriendo en la ciudad, en todo lugar, porque Dios no salva a la gente para encerrarlo en un templo. Dios salva a la gente para que sean luz en medio de las tinieblas en esta sociedad donde estamos. Usted venga a la iglesia, entrénese y regrese al mundo para impactar al mundo y cambiar la sociedad. Hay tres cosas que Dios hizo para cambiar una situación que era totalmente oscura y anárquica. Si usted lee en su Biblia ahí en Génesis capítulo 1, estoy seguro que todos ustedes han leído este pasaje una y otra vez. Nos quejamos a veces de lo que hay en la sociedad. Nos quejamos de los movimientos LGBT, de cómo están avanzando. Nos quejamos de los políticos que son corruptos. Nos quejamos de todo cuanto hay alrededor de nosotros. Pero necesitamos entender que Dios tiene un plan para cambiar todo lo que estamos viviendo. ¿Cuántos saben eso? Y le voy a decir algo. El plan que Dios tiene no es sacarlo a usted de aquí, sino dejarlo aquí. ¿Aló? Porque hay gente que le dice: Señor, ¿cuándo tú me vas a sacar de este berenjenal? No aguanto más. Si lo han oído ahora, no aguanto más. Si lo han oído, no aguanto más. Hay gente diciéndole al Señor: no aguanto más. Y me parece, no, tampoco así. Óigame bien. Hay tres cosas reveladas en el libro de Génesis. Tres elementos importantes que Dios nos da para que todo lo que está en tinieblas, desordenado y vacío, sea transformado. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está Punto Fijo? ¿Cómo está Punto Fijo? Desordenado y vacío. La buena noticia es que cuando Dios vio la tierra desordenada y vacía, Dios no dijo: Dios mío, no se puede hacer nada. Él no dijo: qué catástrofe, qué calamidad, no hay solución. No. La primera cosa que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Aló? Si va a aplaudir al Señor, hágalo con alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Oro al Señor que este día pueda dejar algo en su corazón que sea de bendición para usted y que sea de bendición para la ciudad. La primera cosa que Dios determinó para que pudiera venir un cambio a lo que estaba desordenado y vacío es que el Espíritu de Dios se moviera sobre aquello que estaba desordenado y vacío. ¿Aló? Si el Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida, lo que está desordenado y vacío se llenará y se ordenará. Aleluya. ¿Saben por qué mucha gente está en las iglesias? Su vida sigue desordenada y vacía después de muchos años, porque el Espíritu de Dios no se está moviendo sobre ellos. ¿Aló? Así que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo que Dios nos está diciendo es que lo que debe comenzar a ocurrir es que el Espíritu de Dios comience a moverse sobre aquello que está desordenado y vacío. Si un matrimonio está desordenado y vacío, lo que necesita es que el Espíritu de Dios comience a moverse sobre ellos. Y usted me dice a mí: mi casa está desordenada y vacía. El Espíritu